Hola, ¿qué tal? En este video vamos a empezar a ver el tema de los trinomios de la forma ax cuadrada más bx más c. Vamos a empezar diciendo que este trinomio está compuesto por tres diferentes expresiones. En la primera vamos a ponerlo aquí. Ax cuadrada viene dando nuestra expresión cuadrática. Su exponente arriba de la x nos está indicando. Después sigue un término lineal. Esto quiere decir su exponente, como lo vemos aquí, es un 1 porque no está expresado. Entonces este es el término lineal. Después, esta expresión, para finalizarla, este trinomio está compuesto por un término independiente. Es decir, no tiene una variable x, lo cual lo hace ser un término independiente. Vamos a poner. De aquí resulta que tenemos entonces una expresión compuesta por tres diversos componentes: un componente cuadrático, un componente lineal y un componente independiente. Este trinomio proviene del producto de dos binomios. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos un par de binomios, el cual voy a expresar en este momento como x más 3 y x más 2. El multiplicar estos dos binomios nos va a resultar en un binomio de la forma de la cual estamos buscando, que es el primer renglón del cual hemos hablado. Al multiplicar, de acuerdo a las reglas que ya hemos visto anteriormente, este par de binomios nos resulta, bueno, vamos a poner para que recordemos cómo es que se multiplica. Primero, el primer término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. Posterior a esto, vamos a multiplicar el primer término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio. Terminado este proceso, vamos a empezar multiplicando el segundo término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. Y finalmente vamos a multiplicar una vez más el segundo término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio. Vamos a efectuar entonces esta operación. Esta operación nos viene dando x por x, x cuadrada, x por 2 positivo, nos viene dando 2x. 3 por x nos viene dando 3x. Y finalmente 3 por 2 es igual a 6. Vamos a juntar los términos semejantes. En este caso, los términos semejantes únicamente son 2x y 3x, quedándonos entonces esta expresión como x cuadrada más 5x más 6. Este es nuestro trinomio de la forma ax cuadrada con un término cuadrático, un término lineal como lo hemos visto y un término independiente, es decir, un término que no tiene x en esta composición. Y es aquí en donde vamos entonces a dividir nuestro tema en dos. Para este va a haber un caso, el caso 1, que es el que vamos a estar viendo en ese instante, que es cuando el coeficiente a, es decir, el coeficiente del término cuadrático, es igual a 1. Y también vamos a tener el caso 2, que va a ser el caso en el que el coeficiente del término cuadrático a va a ser diferente a 1. Como vemos en este instante, el trinomio que nos ha resultado de la multiplicación de estos dos binomios es de la forma del caso 1, cuando a vale precisamente 1. Por lo cual, vamos a ver veamos en este momento los trinomios de la forma x cuadrada más bx
más C, porque sabemos que la A vale 1 y es el caso 1. Este tipo de trinomios, lo que vamos a hacer para la resolución de este tipo de trinomios, bueno, pues vamos a proceder como sigue. Vamos a quitar esto. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, un trinomio x cuadrada más 8x más 15. Lo primero que tenemos que saber es identificar nuestros tres componentes A, B y C. Y vamos a ver. El A es el coeficiente del término cuadrático. En este caso, 1. El B es el coeficiente de nuestro término lineal, el cual es, en este caso, 8. Recordemos nuestra estructura de este tipo de trinomios, que es x cuadrado más bx más c. Y nuestro término c es el término independiente. En este caso es un 15. Entonces, para poder resolver este tipo de trinomios, lo que vamos a tener es una multiplicación de dos binomios. Estamos hablando de x, entonces el primer factor de los binomios va a ser en ambos una x. Posterior a esto, vamos entonces a tomar en cuenta que vamos a buscar dos números que multiplicados den el término independiente c, es decir, que sea igual a 15. Y que esos mismos dos números sumados den el coeficiente del término lineal, es decir, b, es decir, en este caso, 8. Vamos entonces a realizar nuestro análisis de números, nuestro par de números multiplicados que sean igual a 15. ¿Qué par de números multiplicados pueden ser igual a 15? Pues puede ser 1 por 15 igual a 15, 15 por 1 igual a 15, 3 por 5 igual a 15, 5 por 3 igual a 15. Resulta que también es posible, aquí estamos multiplicando números positivos, también podemos multiplicar números negativos, pero que ambos sean negativos para que el resultado sea 15 positivo, que es lo que andamos buscando. Puede ser menos 3 por menos 5 es igual a 15 positivo, y menos 5 por menos 3 es igual a 15 positivo. Entonces, tenemos nuestros candidatos para poder entonces ir a la segunda condición, que es los mismos números sumados den igual a 8. A 8, sí. ¿Cuál es este par de números? Pues vemos claramente que son 3 por 5 o 5 por 3, que el orden de los factores no altera el producto. En este caso, los números negativos nos daría, su suma nos daría igual a menos 8. Y no estamos buscando que sea menos 8 el resultado de la suma, que sea igual a 8 positivo, como dice nuestro trinomio. Entonces, sabemos que uno de los factores es menos 3 y el otro factor, perdón, uno de los factores es más 3 y el otro de los factores es el más 5. Motivo por el cual aquí vamos a poner un más 3 y aquí vamos a poner un más 5. Aquí hemos encontrado entonces nuestros factores para poder completar nuestro par de binomios que tienen que ser multiplicados. Y recordemos que la multiplicación de binomios nos dice
que hay que multiplicar el primer término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. Después el primer término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio. Posterior a esto vamos a multiplicar el segundo término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. Y finalmente el segundo término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio. Con esto nos va a quedar como sigue: x por x, x cuadrada. X por 5 más 5x. Después 3 por x más 3x. Y finalmente 3 por 5 más 15. Vamos a agrupar términos semejantes, que en este caso son únicamente el más 5x y el más 3x, quedándonos de esta forma: x cuadrada más 8x más 15, que es, si lo checamos, exactamente el mismo de donde partimos. Entonces buscamos, por medio de nuestras dos condiciones, que dos números multiplicados den el término independiente 15 y que sumados los mismos números den el coeficiente del término lineal, que en este caso es 8. Encontramos entonces un par de binomios que al multiplicarse den una vez más el mismo trinomio. El caso 2, que va a ser cuando el coeficiente a es diferente a 1, lo veremos en el siguiente video.